compartir. Ahí está, a grabar, digo. Estamos grabando. Compartir. ¿Lo ven bien? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, ahí se ve. Bueno, la idea es hacer dos ejercicios de curvas. Uno va a ser de curvas cóncavas y uno de curvas convexas. Así ven más o menos cómo es el planteo de todos los ejercicios que en el trabajo práctico van a ser 3 ejercicios que en realidad van a ser 4. Pero bueno, así se dan una idea de cómo se resuelve. Bien, empecemos con las curvas verticales. Una curva cóncava, como en este caso, va abajo, tengo que resolver esta curva por donde está pasando el coche. No analicé un ejercicio con un puente para que no se haga tan largo, nada más dejamos la curva cóncava simple. Tengo una situación que la primera pendiente es de menos 1%, la segunda pendiente es de 3%. Acuérdense que alguna de las dos pendientes puede ser 0 y la curva va a seguir siendo cóncava. O sea, en este caso la que podría llegar a ser 0 es la primera y la curva seguiría siendo cóncava, ¿no? Las coordenadas del vértice coinciden con 12.000 y 10. Entonces, tengo el resumen. Voy a diseñar para circular a 120 kilómetros por hora. Tengo que empezar a calcular las variables que van a intervenir. Entonces, en las variables que van a intervenir son el delta I y la pendiente media. El delta I es I1 menos I2, menos 1 menos 3 es menos 4. Y en realidad acá puse pendiente media, pero este valor de la pendiente media en realidad es el valor que voy a usar para calcular la distancia visual de detención, donde ya está, es el valor negativo de la pendiente media. O sea, menos 1, la pendiente media sería menos 1 más 3, sería más 2, dividido 2 sería 1, pero con el signo negativo me queda en menos 1. ¿Bien? Ok, sí. Vamos a analizar la longitud de la curva por la seguridad de operación, que está en función del K básico y el factor de la pendiente media, la apariencia de la rasante, que tiene que ser mayor a la velocidad directriz, el de comodidad, que es función de la aceleración centrípeta y el delta I, el de drenaje, que es 4,43,5 por el delta I, el del K mínimo 4 por delta I, y el método ASTO, función de la distancia visual de detención y el delta I. Vamos a ver estos 6 longitudes y de ellas vamos a adoptar la más conveniente. Bien. Parece que agarré un archivo. La primera, el criterio de seguridad de operación. La longitud es el K básico por el FMI por delta I. Entonces, ustedes tienen en la tabla 314 del manual de vialidad estos valores de K y de FM para la pendiente media. Se entra con la velocidad directriz, 120 km por hora. El K básico para la curva convexa es 75 y la pendiente media era 1. Entonces, entre 0 y 2%, la constante de multiplicación es 1. Si hubiera sido, por ejemplo, 5%, tendría que aplicar 1,2. Haciendo esta cuenta, me da que la longitud 1 de mi curva es 300 metros. Vayan diciéndome si algo no lo entienden, ¿no? El criterio de estética, es sencillo. Ingeniero, le hago una consulta. ¿Sí? Yo sé que la longitud me da en metros, pero cuando yo uso la velocidad directriz está en kilómetros a la hora. Eso no lo tomo en cuenta si no tomo la constante numérica y lo transformo en metros, ¿correcto? Claro, el K básico surge de transformar, ese valor surge de usar las constantes. Bueno, gracias, ingeniero.
O sea, siempre vos tenés un cambio de variables y te lleva de metros a kilómetros por hora. El parámetro, acordate, el parámetro estaba expresado en metros por ciento. Y ese parámetro surgía de una relación de la velocidad directriz que estaba convertida, llevadas a metro. O sea, las constantes que nosotros ponemos transforman las unidades. Por ejemplo, de la distancia visual de detención, que la vamos a usar ahora más adelante. Velocidad al cuadrado sobre 254, ese 254 transforma los metros por segundo en kilómetros por hora y en el 254 está metido el 9,8 metros por segundo cuadrado de la gravedad también. Entonces termina siendo una distancia. ¿Está? Sí, ingeniero. El criterio de comodidad decía que mi K básico era 0,026 por la velocidad directriz al cuadrado. Este valor también surgió de una constante que tiene en cuenta los cambios de variables. 120 por 0,026, el K me da 37,44 metros por ciento. La luz de la curva es este K que calculé recién por el delta I que tengo, me da 149 metros con 76. Siempre vamos a ir redondeando en las curvas verticales en valores de 10 en 10. No usamos ni decimales ni números más chicos. De 10 en 10 vamos a ir redondeando las curvas verticales. El criterio de drenaje, bueno, me dice que el K básico de entrada ya es 43,5, lo multiplico por 4, 174 metros, adopto 180. El K mínimo 4 por 4, 16, 20 metros. Y acá viene el método Ashto. El método Ashto me dice, empezábamos con la distancia visual de detención. Era la velocidad directriz dividido 1,44 más la velocidad directriz al cuadrado sobre 2,54 por F menos I. F, acá está mal puesto. Esta F es una FL, no una FT. Si no es FL, es factor de fricción longitudinal, no transversal. Corríjanlo, si lo tienen ahí al PowerPoint corrijan, esto es una L. Este factor está dado por esta fórmula o por esta tabla. Yo puedo entrar con la velocidad directriz y directamente el factor de fricción longitudinal me lo da la tabla, que si aplican esta fórmula llegamos al mismo número. Bien. Esperen un cachito que voy a dejar de compartir, voy a cambiar de... Porque me había esforzado en uno. ¿Lo están viendo ahí? Sí, profe. Bueno. Sí, ahí se ve. El 0,27, ahí está, encontré que le había puesto yo los movimientos.
Este valor lo podíamos sacar, como les dije, calculándolo a través de acá o con la tabla, y la velocidad directriz me da también el valor. El método AASHTO parte de la quedó mal armado. Parte de la velocidad directriz voy a volver al principio porque ¿lo ven ahí? Sí, sí. Bueno, Sí. el método AASHTO ¿qué miércoles pasa? Llegamos acá. El método decía, bueno, la distancia visual de detención, aplico esto y hago intervenir el factor de fricción longitudinal y le descuento la pendiente media, ¿no? Llego a una distancia visual de detención de 301,38, lo que me da una distancia visual de detención redondeada en 310 metros. Ingeniero, Ahora- ahí le quiero hacer una pregunta. Cuando usted habla de la pendiente media, usted había dicho que el IM era negativo. Yo Sí. considero el valor módulo, pero siempre tiene que estar antepuesto un signo negativo. Claro. Listo. Vos fíjate, la pendiente mínima acá era -1 más 3, 2. Dividido 2, 1. Esa es la pendiente media. Pero acá en esta fórmula entra siempre menos la pendiente media. Bueno, Siempre es negativa esa fórmula. ¿Está? bueno. Gracias. O sea, a ver, es 2, o sea, el resultado se toma en módulo, -1 más 3, 2 dividido 2, es 1 en módulo, o sea, el resultado este es positivo. Pero acá toma siempre menos el valor del módulo de la pendiente media. Siempre acaba, a ver, siempre acaba un negativo, y este número va en módulo. ¿Me seguiste? Sí, ingeniero, lo entendí. Bien. Bueno, tengo que calcular cuál es el delta límite para la curva cóncava y de ahí descubrir cuál es, si la curva la tengo que analizar como que la longitud de la curva es mayor a la distancia visual de detención o como que la longitud es menor que la distancia visual de detención. Entonces, calculo el delta límite con esta fórmula, 120 más 3,5 por la distancia visual de detención sobre la distancia visual de detención, y me da que el delta límite es 3,887%. El delta existente es mayor al delta límite, o sea, el delta que yo tengo en mi curva es 4%, el delta límite es 3,88. Si se cumple esto, entonces yo tengo que analizar mi curva, que la longitud de curva es mayor a la distancia visual de detención. Entonces, entre estos dos fórmulas de analizar la longitud de curva, me voy a abocar a esta, donde la longitud es mayor a la distancia visual de detención, y aplicando esta fórmula llego a que la longitud de la curva es de 319 metros, o sea, 320 metros. En resumen, vuelco en una tabla todos los valores obtenidos y me quedo con aquella que me dio mayor magnitud. En este caso, el método AASHTO. Tengo que replantear los puntos notables de la curva. Los replanteos del punto notable son la progresiva del inicio de curva, la progresiva del vértice menos la longitud sobre 2. Progresiva del vértice 12.000, menos 320 dividido 2, progresiva del inicio de curva 11.840. La cota del inicio de curva
cota del vértice menos I1 por L sobre 2, sobre 200. 10 metros menos I1 por 320 sobre 200, 11,60 metros. La progresiva del final de curva, progresiva del final del vértice, más L sobre 2, 12.000 más 300 sobre 2, 12.160. Cota al final de curva, cota al vértice, menos I2 por L sobre 200. Acá es un más, no un menos. 10 más 3 por 320 sobre 200, 14,80 metros. ¿Dónde dijo más, ingeniero? Acá abajo, este es un tema de que a veces, por querer poner una fórmula general, pasa que uno no se da cuenta, y eso es lo que me pasó a mí acá. Si yo tengo una curva que hace esto y que después hace esto, conozco el vértice que vale 10. El inicio de curva que está acá y el final de curva que está acá, las cotas con respecto a 10, ¿cómo tienen que ser? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Y si yo acá le pongo un más con una pendiente I2 que es positiva, esto me lo estaría restando, un menos. Si le pongo un menos, esto me lo está restando. Entonces tengo que sumar este valor. O sea, en una se suma y en otra se resta. Esta la resto, con una negativa me da un valor positivo. Pero esta la tengo que sumar. Acá está el error. Bien, tengo que replantear la curva. Hago un replanteo. Distancia acumulada, altura de la tangente, altura de la parábola. Y represento la curva, las tangentes y la parábola. Fíjense que yo el eje de comparación no lo puse en 0, lo puse en 9, para no desperdiciar papel. O sea, no necesito poner este eje en el valor 0. Con que lo ponga en el valor 9 yo puedo representar las tangentes y la curva parabólica. Posiblemente en esta presentación esté faltando, a ver, sí, estaba faltando, que yo acá tengo que dibujar un cuadro que me indique la progresiva de la curva, la progresiva del vértice, mejor dicho, no de la curva del vértice, o sea, progresiva del vértice 12.000. El K de la curva, el K que habíamos calculado para obtener 320 metros de largo, que si eran 320 dividido 4 sería 80. Y la cota del vértice. Tengo que poner la progresiva y la cota del vértice, el K de la curva y la longitud de la curva. 4 líneas. Entonces, en ese cuadro, un cuadro como ese se arma en coincidencia con todas las curvas. Progresiva 12.000. Progresiva vértice 12.000. Cota vértice 10,00. K igual 80 metros sobre por ciento. L igual 320 metros.
un cuadrito como este se coloca en coincidencia con cada curva vertical. Progresiva del vértice, cota del vértice, el K de la curva y la longitud de la curva. Entonces, cuando ustedes se refieren a una curva en un plano general, dice, bueno, la curva de la progresiva 12.000 tiene una cota de vértice de tanto, un K de 80 y una longitud de 320 metros que van desde este punto a este punto medido en horizontal. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Vamos a ver la otra curva. La curva convexa. La curva convexa es como esta donde está el vehículo acá arriba, o sea, estoy arriba del lomo y tengo una bajada muy pronunciada, o como esta curva que tengo acá en este punto, o como esta curva que estoy teniendo en este sector de la proyección. Son curvas convexas, o sea, las curvas que van hacia arriba. En este caso la pendiente es del 2% en subida, la otra pendiente es del menos 1%, las coordenadas del vértice son 15.000 y 120 y el ángulo de deflexión delta I, que va a ser 2 menos menos 1, 3, la pendiente media es 2 más menos 1 sobre 2, sería 1,5, como necesito la pendiente negativa, es menos 0, 2 menos 1 sobre 2 me daría 0,5. Como necesito la pendiente negativa, para la fórmula voy a usar menos 0,5. De vuelta, los 6 casos para analizar de la curva. Y ahora, bueno, empezamos. El K básico, el FM, el factor, y el delta I es la longitud. Para 140 kilómetros, en una curva convexa, el K básico es 130. Y para un delta I medio de 0,5, el K básico es el factor de ajuste es 1. Entonces, mi longitud me da 900 metros. El criterio de estética, la longitud tiene que ser mayor a la velocidad. El criterio de comodidad es para que la aceleración centrípeta en la centrífuga, en el vértice, no supere los 0,30 metros por segundo. De ahí salía este coeficiente. Me da que el coeficiente K es 50,96 metros por ciento. La longitud es 152,88, o sea, una longitud de 160 metros que adopto. El criterio de drenaje 135,90, 140 la longitud adoptada. Siempre acuérdense de redondear de 10 en 10. El K mínimo 4 por 3, 12, longitud de curva mínima 20 metros. Y el método AASHTO, empezamos con el factor de fricción longitudinal de 140 kilómetros por hora, mi factor de fricción es 0,26, si hago esta cuenta también. Si hago la distancia visual de detención, 140 sobre 1,44, 140 al cuadrado sobre 2,54 por 0,27, acá me olvidé corregir este 0,27 es un 0,26, me da 399 metros, 400 metros de largo.
necesito calcular el delta límite. El delta límite está dado por 410 sobre la distancia visual de detención. Me da 1,03. Como el delta existente es mayor que el delta límite, entonces mi curva, la longitud de mi curva es mayor que la distancia visual de detención. Y para eso tengo que aplicar esta fórmula. Si la longitud hubiera sido menor a la distancia visual de detención, hubiera tenido que aplicar esta otra. Aplicando esta fórmula, me da que mi curva necesita 1180 metros de longitud. Fíjense, la de seguridad de operación y la de Astro son siempre las que más cerca están. Los otros son más chicos. Pero entre los dos, elijo la curva más grande para que sea más segura. De vuelta, los replanteos de los puntos notables, la progresiva del inicio de curva, en este caso era 15.000, menos 11.180 dividido 2, 14.410. La cota de inicio de curva, 120, menos 2 por 1.180 sobre 2, 108,20. La progresiva de final de curva, 15.000 más 1.180 dividido 2, 15.590. La cota del inicio de curva, 120 menos 2 por 1.180 dividido 2, 200, 114,10 metros. Esos son las coordenadas del principio de curva y del final de curva. Y por último vamos a hacer un replanteo de toda la curva con 10 puntos, progresivas acumuladas, tangente, coordenadas de las tangentes, la coordenada de la parábola, y me queda una curva como esta. Igualmente acá tendríamos que incorporarle el cuadrito que dijera progresiva del vértice 15.000 metros, cota del vértice 120 metros, K. ¿Cuánto vale K? ¿140 no era algo así? Hagan 1180 dividido 3. $393,33. Entonces ahí quedarían las coordenadas del punto del vértice de esa curva. Cuando hagan el trabajo práctico les voy a pedir que hagan esto. O sea, dibujar, y donde dibujen la curva, que puedan dibujar, que puedan poner en el vértice las coordenadas así como están acá. Progresiva del vértice, cota del vértice, valor K de la curva y longitud de la curva. Cuando Y principalmente las conclusiones, ¿no? Las conclusiones sí, porque el tema es así. A ver, ya que lo sacaste el tema, hicimos 4 trabajos prácticos. La idea no es que se queden con que el trabajo práctico es un ejercicio de matemática y chau. La idea es que ustedes digan, bueno, ¿qué pudieron sacar de conclusión? En estos 2 primeros son 2 ejercicios que no van a necesitar muchas conclusiones. Sí pueden concluir diciendo, bueno, ¿qué pasaría con las diferentes longitudes y qué ven a favor o en contra de los diferentes valores que están obteniendo de las longitudes?
pero el tercer ejercicio tiene una trampa. Y curvas horizontales también van a tener un ejercicio con trampa. Y se las voy a mostrar ahora. La parte que dice camino ondulado sería. Ah, ¿qué trampa Ya. tiene? A ver, a mí lo que se me ocurre es porque por lo que se ve es una curva cóncava y una convexa. Ajá. El miedo o lo que puede llegar a pasar por ahí es que no entra la primera curva y no tengo el desarrollo suficiente para que entre la segunda. Muy bien. ¿Qué opinan los demás? Confío en mi compañero, la verdad, porque no leí el Y ejercicio. también la transición del peralte. En las curvas verticales teníamos transición de peralte. Creo que no. No, eso lo vimos hoy, es para horizontales el tema del peralte. Claro. Y en ese caso, ¿cuál sería la recomendación? O sea, no. Habría que desplazar el último vértice como para poder tener el desarrollo de la curva y manteniendo la cota o. A ver, tienen ahí en la pantalla la situación, como vos dijiste. La curva verde se superpone con la curva roja. Primero y principal, no quiero que lleguen al replanteo y después se den cuenta que las curvas se superponen. Tienen que ser piolas y buscar los posibles líos antes de llegar al replanteo. Cuando llegan al replanteo ya está todo solucionado. ¿Está? O sea, si ustedes me dicen, hice esta curva con estas dimensiones, qué sé yo, y llegué al punto final de curva roja, progresiva 850 y punto inicio de curva verde, progresiva 700, no me sirve. Y después tengo todo replanteado alrededor de un punto que esos replanteos no me sirven de nada. Entonces, antes de replantear, piensen qué tienen que hacer. ¿Qué se les ocurre hacer? A ver. Empiezo la verde más abajo. ¿Empezás? La verde Sí. más abajo. Pero ¿puedo? ¿Cómo la empezás más abajo? Modificar la cota del vértice en vez de que esté, no sé, por ejemplo, en 400 la bajo a 350. O sea, a ver, Poner número, digamos, como para que. No sé si es eso lo que plantea la compañera. puede ser. O sea que vos me decís que haga esto. Bajé la cota de este vértice. Le di más pendiente al tramo intermedio. ¿Soluciona el problema? Y desplazarlo manteniendo la cota, el último vértice. Desplazarlo manteniendo la cota, o sea, lo traigo por acá. Claro. Bueno, vamos a ir sacando las conclusiones a medida que van surgiendo. Yo lo desplazo ahí, lo traigo acá, y este lo voy a tener que unir para allá en algún momento. Sí. ¿Qué me involucró ese movimiento que vos me decís ahí? O sea, Agregar todo un pedazo yo lo agregar todo un desplazo. pedazo de tierra y sacar todo el otro pedazo. Exactamente. Es un poco, todo este sector amarillo que quedó adentro de la curva, lo tengo que rellenar. Todo este sector amarillo que quedó atrás de la línea violeta, esto lo tengo que rellenar y esto lo tengo que desmontar. Si el suelo es bueno, lo puedo sacar de acá y poner acá. No habría Estaba drama. a punto de decirlo, si es bueno el suelo, es sacar y poner. De sacar y poner, que lleva un costo. Es un poco onerosa, me parece, esa solución. A ver, otro que plantee algo. Igualmente, profe, esa superposición no debería ser como que las curvas empalmen perfectamente, porque No, están las dos sobre la misma recta.
No, entre las dos curvas puede haber una distancia. Puedo tener una curva a continuación de la otra, como el caso de las cuchillas de California, que los habíamos visto la otra vez, o una curva, la imagen que tenía de imagen de fondo, la proyección que vieron. Tenía una curva, un tramo recto, la otra curva, un tramo recto, la otra curva, un tramo recto. No era una función senoidal o sinusoidal. Eran curvas con tramos rectos. Bueno, a ver otro que opine algo, una alternativa a ese trazado amarillo. Que no digo que lo que haya dicho Miguel no esté bien, ojo. La otra que se me ocurre para obtener valores de longitud de curva más chicos es jugar con la velocidad directriz. Eso es lo último, ahí te acogoto. Pidió alternativas, ¿no? Ingeniero, ¿y si hago una espiral ficticia? Estamos en vertical. ¿Cómo querés hacer Las espirales horizontales. ¿Cómo querés hacer una espiral, Carlos? No. A ver, otra opción. Modifico el parámetro de la curva. A ver, de a uno, chicos. Darío. Modificar el parámetro de la curva. No sé. El parámetro. ¿Qué parámetro? ¿Qué voy a modificar del parámetro? De los 6 elementos que vieron recién, el valor K surgía de dividir el parámetro por 100, pero el valor K el valor que me daba la mayor longitud de curva era la curva calculada por seguridad. Si vos querés bajar el parámetro, vas a poner a hacer la curva más riesgosa. ¿Qué otra cosa pueden pensar? En la vida real, si esto no lo puedo hacer, cambio por dónde tengo que llevar la curva. No, pues se puede hacer. O sea, tenemos que poder hacerlo. No convendría, por ejemplo, o subir el vértice o estirarlo, digamos, el último tramo, estirarlo. No sé cómo. ¿Hacia dónde querés estirarlo, Lauro? Para la derecha. O sea, el vértice lo dejo fijo. Sí. Si no, el último tramo estirarlo para que te quede más. ¿Aplanar la pendiente? Claro. Pero estoy dependiendo del terreno natural. O sea, a ver, si yo aplano la pendiente, puedo hacer lo que dijo Ruiz recién, con el trazado amarillo, pero tengo que hacer movimiento de suelo. Mucho movimiento de suelo. En parte, lo que dijo Luis está bien, pero yo cortaría una parte de lo que dijo Luis. Hay una parte que le sobra lo que dijo Luis, como para llegar a la definición, a la resolución de este problema. ¿Qué se les ocurre? O sea, fíjense la traza amarilla y qué parte le sacarían. La parte que está por abajo del terreno que ya tengo, lo que sería el desmonte. O sea, vos le sacarías, voy a tener que borrar todo, le sacarías esto y le sacarías esto. Sí, claro. Y lo traerías hasta ahí. Sí. Bien. Ahí está. Van queriendo, chicos, van queriendo. ¿Qué dos ventajas me trajo ese nuevo trazado amarillo? La longitud es más grande ¿De quién? de la curva cóncava. No sé. Bueno, las dos. A ver, nosotros dijimos para plantear esas dos curvas que
las dos curvas se superponían, ¿no? Si las dos curvas se superponen, ¿qué pasó para que se superpongan las dos curvas entre el vértice 1, Los vértices están muy cerca. muy cerca en qué sentido? Progresivas, cotas, Ambas. ambas. O sea que el tema, no, vamos a sacar, vamos a cambiar de color. El sistema planialtimétrico, pues tanto en planta como en altura, que están muy próximos. No, el tema es cierto. Las distancia horizontal entre los vértices está muy cerca para que entren las dos curvas. ¿Está bien? Si está muy cerca para que entren las dos curvas, ¿qué tuve que comparar para darme cuenta que la distancia de eso, que las dos curvas no entran entre esa separación de vértices? La progresiva. Está bien, la progresiva del vértice 1 y la progresiva del vértice 2, pero después, antes de llegar a las progresivas de las curvas, La pendiente que tengo no, en ese tramo. La Antes de- distancia de la mitad del arco, ¿no? ¿cómo? La distancia del ancho del arco. El ancho del arco. Va bien por ahí, pero no es el ancho del arco. ¿Qué sería? Ay, La perdón, de cuerda, la ¿no es? cuerda. La cuerda. ¿La cuerda completa? No, la mitad. ¿La mitad de la cuerda del vértice 1 o la mitad de la cuerda del vértice 2? Del vértice 1. Bueno, estás todo por la mitad, Carlos. Andás bien, pero estás todo por la mitad. Es la mitad de la suma de las dos cuerdas. O sea, tengo que sumar la mitad de la cuerda de la curva 1 más la mitad de la cuerda de la longitud de la cuerda de la curva 2. O sea, L1 más L2 dividido 2 tiene que ser menor a B1 que 2. La pendiente media sería. No, L, no I. Ah, La longitud. La longitud de la curva 1 más la longitud de la curva 2 dividido 2, porque es la mitad de la longitud, tiene que ser menor a la distancia horizontal entre el vértice 1 y el vértice 2. ¿Está? Eso, cuando calculan las longitudes, las dos longitudes de las dos curvas, lo pueden verificar antes del replanteo. Si la longitud de las dos curvas no les satisfacen, entonces antes de replantear hay que empezar a modificar el proyecto. Bien. Ahora ya nos dimos cuenta que no entran. Nos dimos cuenta o dijimos, bueno, vamos a correr y vamos a poner un vértice 2, 2'. Acá. ¿Qué gané con esta modificación? Primeramente que no se tocan y lo que yo podría generar es en el vértice 1 hacer una recta, uniendo la otra. ¿Cómo sabes, Carlos, que no se tocan? Claro, porque tendrías que hacerlo de vuelta porque ni la curva 1 ni la curva 2 se mantienen. Al cambiar ese vértice es como que las dos curvas se tienen que volver a calcular y ver si no se superponen de vuelta. Exactamente. La posición B2', o sea, se me ocurre como primera iteración es tomar la longitud que se determinó en primera instancia, el L1 más el L2 sobre 2, Claro. que es la distancia mínima para que no se superpongan en el primer caso. Bueno, respetar esa nueva distancia, poner a esa distancia el vértice 2', volver a calcular las curvas y ver si ahí no se superponen. Pero si yo tomo L1 y L2
con el nuevo tramo amarillo. L1 y L2 no va a responder al tramo amarillo. Ah, sí. ¿Me seguiste, Miguel? ¿A qué era, Sí, sí, a sí, qué- sí. a qué era igual la longitud de la curva, de cualquier curva y en forma general? ¿L a qué es igual? La longitud de la curva vertical. Entre esos 6 estudios que hicimos, los 6 estudios tienen una constante. La longitud es igual a qué se multiplican dos factores. ¿Qué factor por qué factor? K, La K. distancia, y el otro era el El delta I. delta. Voy a poner delta así con cosas porque no tengo. K Sí. por delta I. Bien. Acá, en el tramo violeta, en los tramos violetas, yo tenía un delta 1 acá, Sí. ¿no? O sea, en el tramo violeta, yo tenía originariamente esas dos líneas que dibujé ahora son extensiones, ¿no? Un delta 1 que estaba acá y un delta 2 que estaba acá. Sí. Bien. Ahora, en el tramo amarillo, violeta-amarillo, tengo un delta 1 que está acá y voy a tener un delta 2 nuevo que está acá. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasó con las longitudes? Cambiaron. Sí, van a cambiar porque los delta cambian, ¿no? Sí. Entonces voy a tener que volver a dibujar mi nueva curva. Y ahí se solucionó el problema. Sí, a ver, eso sería un escenario ideal donde la posición del B2' me garantiza la no superposición. Y Mi bueno, duda a es, ver, ¿hay algún criterio o eso es iterativo hasta que me dé? interactivo. Claro. Porque si no, lo corro hago la fácil, lo corro 1000 metros y listo, estamos No hay más una, seguros. No, no, a ver, pará, vos no vas a correr 1000 metros en horizontal, bueno, lo que vas a tener que manejar acá son las pendientes. O sea, si yo te digo, por ejemplo, que la pendiente del vértice 1, vértice 2 va al 5%, exagerado, ya estoy en la pendiente máxima que puedo darle, digo, bueno, la bajo al 2,5. ¿Cuál va a ser el trabajo no más concienzudo, sino que van a tener que hacer previo a empezar con el cálculo de las curvas? Es determinar la verdadera posición de este nuevo vértice? ¿En qué progresiva y en qué cota se va a encontrar ese nuevo vértice? Eso no es tema de vías de comunicación, es tema de análisis 1, ubicar el punto de intersección de ese nuevo vértice como progresiva y con cota. Y a partir de ahí empezar a calcular las curvas. Sacar la longitud, estimar la longitud ahora nueva entre el vértice 1 y el vértice 2', ya al correr el vértice la longitud se hizo mayor. Al bajar esta pendiente, las curvas cambiaron de longitud también. O sea, la longitud de la curva 1, de la curva 2, digo, es esta, y la longitud de la curva 1 será esta.
Las dos curvas cambiaron de longitud original. La distancia de los vértices cambia de longitud original, de separación original. Entonces, La diferencia de cotas también. las cotas también. Al cambiar la pendiente, como el delta I es más chico, la longitud de curva se acorta. ¿Estamos de acuerdo? Si la longitud de curva era acá por delta I, si el delta I pasó en el caso del vértice 1 de ser todo este ángulo a ser este más chico, la longitud de la curva 1' es más corta que la longitud de la curva 1 original. Y acá pasa exactamente lo mismo. Esta es más grande que esta. Entonces, con correr este vértice, en la medida de lo posible, separo los vértices entre sí, se acortan las curvas entre sí, y entre los tres parámetros pueden llegar a ser un camino ondulado. Ok. ¿Está bien? Ingeniero, viéndolo en corte, o sea, mientras más obtuso se hace, viéndolo de corte, es como que se van juntando las dos curvas. Sí, yo puedo llegar a que el tramo amarillo sea horizontal también, si quiero. Puedo hacer esto. Podría llegar a hacer esto. Como máximo. Pero calculen que todo esto que está acá abajo del amarillo ese que acabo de trazar hay que rellenarlo. O sea, hay que hacer modificaciones que sean relativamente económicas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Correcto. Sí, sí. Bien. Bueno, estas son las explicaciones de una curva cóncava, una curva convexa y un camino sinuoso como el que está en el trabajo práctico. Perfecto. Sobre este ejercicio, el tercero, es donde van a tener que sacar más conclusiones que con los otros dos. Pero bueno, no dejen de sacar conclusiones porque siempre es bueno que ustedes investiguen qué pasaría si y vean cómo varían las cosas. Por el otro lado, les pido un plano de replanteo como los que hice ahí, con las tangentes y las curvas. Lo pueden dibujar, cuando era en papel lo pedíamos en una hoja 3, hoy también se puede pedir en una hoja 3, mandan un PDF. Tiene que ser un plano de replanteo. El plano de replanteo no se hace en escala 1 en 1, sino que se hace en escala, en una escala distinta, y le tienen que poner el famoso pianito abajo, como se hacía en un perfil longitudinal en topografía, cuando hacíamos el perfil longitudinal, la guitarra, no el piano, la guitarra, donde estaban las progresivas, las cotas del terreno, en este caso van a poner las cotas de las tangentes, van a poner las cotas de las curvas, y en cada una de las curvas van a tener que poner el cuadrito que indicaba la progresiva del vértice, la cota del vértice, la longitud de la curva y el K correspondiente. ¿Está? Y para este plano del camino sinuoso, la guitarra tiene que incorporar las dos curvas. No me hagan un plano de una curva y otro plano de otra curva. Un plano con las dos curvas, ¿está bien? Un plano para las dos curvas. ¿Está? Sí. Bueno, ahora No, sí. profe. ¿Quedó alguna duda? No, por ahora. Listo. Bueno, de acá a 2 semanas, bueno, se entrega el trabajo práctico. De acá a 2 semanas se entrega el trabajo práctico, van a tener ¿cómo es que se llama? Un cuestionario. Y listo. Y posiblemente la semana... Se cortó la señal, profe, no se escuchó lo último. No te preocupes, lo pongo en el campo. Y posiblemente la semana que viene estemos largando el de curvas horizontales también. Hagan todas las preguntas que necesiten vía aula virtual, están los foros abiertos. No lleguen a la clase que viene
con las preguntas, que también las podemos contestar, no hay problema, pero no se dejen estar con las preguntas que quieren hacer. Ok. Está bien. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, sí. De nada. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta después, buenas noches. Chao, Chao, chao. profe, hasta luego. Buenas noches, profesor. Buenas noches.